El ayuno intermitente es clave para revertir la diabetes tipo 2, pero es bien importante que usted conozca los diferentes tipos de ayuno, los diferentes esquemas y cuál es el que más le conviene de acuerdo a su metabolismo, sus beneficios, sus contras y cómo irlo ajustando de acuerdo a su evolución o sus resultados. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude a tener una mejor comprensión acerca de esto del ayuno intermitente, los diferentes esquemas que contamos y en realidad cuál es el esquema más efectivo o que yo al menos he observado que ayuda más para revertir la diabetes tipo 2, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar en para la diabetes, porque el ayuno tiene muchos beneficios. Se puede utilizar para bajar inflamación, mejorar microbiota, bajar de peso, revertir el hígado graso. Aquí las recomendaciones son de lo que yo he observado que ayuda más para bajar el nivel de azúcar, ¿no? Entonces, comenzamos. Primero, que si usted no lo ha escuchado, es un periodo voluntario, uno elige y planeado de no comer. En ese lapso, en esas horas, en esos días, a lo mejor, yo voy a decidir no ingerir calorías. Si yo tomo o como algo con calorías, el ayuno se ve interrumpido. Hay dos estados, o estamos comiendo o no estamos comiendo. Si le meto calorías, ya es un estado en el cual ya no es un ayuno. Y esto va muy en relación al desequilibrio que tenemos con los periodos o ventanas de alimentación y las ventanas de ayuno intermitente. Normalmente uno está bajo la influencia de que tenemos que estar comiendo todo el tiempo, 3 comidas al día, 2 colaciones, y nuestra ventana de alimentación es muy grande y no está equilibrado a la par o de igual forma con una ventana de ayuno intermitente. Aquí lo que sucede, que aquí abajo colocamos, ¿no?, insulina alta y desequilibrio hormonal. Cada vez que uno come, el cuerpo produce insulina. Es completamente normal, es una reacción natural. De lo que come, la insulina que se produce dirige el 50% de esa comida, se va a quemar ahorita en este día como energía. Y el otro 50% se va a dirigir hacia los almacenes, al hígado como glucógeno o bien reservas de grasa. Ese almacén está supuestamente ahí disponible para cuando uno no va a comer o tengamos ventana de ayuno. Pero si nos estamos guiando por las recomendaciones actuales es no dejar de comer. O sea, no hay una ventana de ayuno o no hay un tiempo en el cual mi cuerpo pueda quemar el exceso. De tal forma que por tanto estar comiendo y no tener una ventana de ayuno, yo sigo acumulando, 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 acumulando. Lo que sucede en las personas con diabetes tipo 2 es que siguen acumulando azúcar, azúcar, azúcar a tal grado que ya no cabe en las células, ya no cabe en los órganos y se comienza a acumular en el torrente sanguíneo. Es cuando comienza a subir tu azúcar en la sangre, comienzan los síntomas, dan el diagnóstico de diabetes tipo 2 y a corto, mediano, largo plazo se comienzan a presentar esas consecuencias. Cada vez que uno come, la insulina se libera y se va acumulando. Si yo como muchas veces o no tengo ayuno, esa insulina va a subir. Y la insulina es algo que nos perpetúa el almacenamiento de energía y que a la larga esa insulina alta nos genera otro desequilibrio hormonal. Hay muchos desequilibrios hormonales en las personas con diabetes, pero el más común y más notorio y que genera más preocupación es que al ejercicio te suba demasiado el azúcar y eso es por un desequilibrio entre las hormonas que suben el azúcar y las hormonas que bajan el azúcar. El ejercicio debería subir el azúcar, sí, pero no tanto, de 100 a 105, de 90 a 98. En las personas con diabetes, algunos de 110 se les dispara a 220, 230. Eso es demasiado por el mismo desequilibrio hormonal. El ayuno intermitente hay diferentes tipos y hay diferentes esquemas que ahorita vamos a comentar, al menos los más populares y que es lo que yo le sugiero si está buscando revertir la diabetes. Aquí recuerde usted que tenemos que tener un equilibrio entre los momentos o periodos que estoy comiendo y los momentos en los que no estoy comiendo. Lo mínimo son 12 horas. 12 horas de ventana de alimentación. Es decir, si yo desayuno a las 8 de la mañana, pues mi cena va a ser a las 8 de la noche.
son 12 horas. Si yo desayuno a las 7 de la mañana, mi cena va a ser a las 7, 12 horas. Y las demás 12 horas de 7 de la noche al día siguiente, 7 de la mañana, sin ingerir calorías, son 12 horas de ayuno. O bien, 9 de la mañana a 9 de la noche. De las 9 de la noche voy a dejar de comer, de ingerir calorías y hasta las 9 de la mañana al día siguiente, ahí sí voy a comer. Son 12 horas de ayuno. Eso es lo mínimo. Si mi ventana de ayuno es mucho más corta, 11, 10, 9, 8 horas, voy a seguir acumulando y jamás voy a poder revertir por completo la diabetes tipo 2. Recordando que revertir la diabetes implica no solo bajar azúcar, porque si bajar azúcar fuera lo único, pues hay que dar medicamento y dar insulina. No, hay que nivelar el azúcar, sí, pero también sacar el exceso de glucosa que tiene mi cuerpo, eliminar la resistencia a la insulina, que el páncreas esté funcionando de manera adecuada, sin medicamentos y sin requerir insulina, por supuesto, ¿no? Dentro de los tipos de ayuno, si usted se pone a buscar, va a encontrar un montón de tipos. Estos creo son los más comunes y los más recomendados hoy en día. Estos ayunos intermitentes tienen mucha flexibilidad, ¿no? Si yo hoy voy a hacer la próxima semana, ¿sabes qué? Mejor acá. No, se me acomoda mejor híjole, este mes me aboqué a esto. No hay ningún problema. Hay cierta flexibilidad. Todo va a depender si el resultado es favorable, ¿eh? Si con un esquema de ayuno nomás no, yo puedo cambiar a otro esquema de ayuno según lo que yo estoy buscando. En esta sesión, en este video, nos estamos enfocando en el ayuno que te va a ayudar a bajar tu nivel de azúcar. El más popular sin duda es el 16-8. 16 horas ventana de ayuno donde no voy a comer o no ingerir calorías y 8 horas en las cuales sí voy a comer. Ejemplo, supongamos que yo desayuno a las 8 de la mañana. A esa hora comienza mi ventana de alimentación. Cuéntale 8 horas. Pues de 8 de la mañana a las 4 de la tarde son 8 horas, ¿no? En ese periodo yo puedo comer. Pero después de las 4 de la tarde ya no voy a comer hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. De 4 de la tarde a 8 de la mañana transcurren 16 horas, son 16 horas de ayuno. Este esquema de ayuno funciona de maravilla para revertir la diabetes tipo 2. Nada más que usted se estará dando cuenta, son muchas horas de ayuno, no creo que vaya a aguantar. A las personas que apenas van comenzando, por supuesto que yo no lo recomendaría porque te va a dar mucha hambre y tu cuerpo no está adaptado. A no ser que no batalles con el hambre, los antojos y ya hayas cambiado tu dieta hace ya bastante tiempo, porque cuando uno cambia la dieta, el ayuno 16-8 no es tan complicado. Si usted está adaptado, dele. Si no está adaptado, mejor elija otro esquema. Otra forma de ayuno es una comida al día o one meal a day. Ese también funciona de maravilla, nada más que lo mismo que el anterior. Si uno no está adaptado, no está acostumbrado, te va a costar mucho trabajo hacer una sola comida al día y esperarte hasta el día siguiente. Por no decir de que muchas personas toman un montón de medicamentos. Si usted toma mucho medicamento, usa mucha insulina, ese ayuno no le conviene porque toma mucho medicamento y una comida al día puede que lo desequilibre bastante. Sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado con el ajuste de los medicamentos. El tercer inconveniente es cuestión del peso. Si yo estoy en mi peso bajo o en el límite, no me conviene una comida al día. Voy a sacrificar más músculo y puede que pierda más músculo. Pero funciona muy bien, ¿eh? Hay que tomar en cuenta esos tres inconvenientes. El más común cuando una persona va iniciando, yo creo que es el ayuno intercalado. Hoy haz un ayuno de 14 horas, mañana no, mañana come normal, no pasa nada. Pasado mañana otra vez el ayuno, 14 horas, 12 horas, 16 horas, un día sí, un día no, poco a poquito, según cómo usted se vaya sintiendo. Este ayuno intercalado funciona muy bien para las personas que van iniciando o bien que ya revirtieron por completo y le van a bajar a la intensidad de ese ayuno intermitente. Un día sí, un día no, al igual que el esquema que estamos viendo aquí, 5-2. 5 días de la semana hace el ayuno bien,
2 días no pasa nada. Funcionan súper bien para las personas que apenas van comenzando o bien que no tienen tanta resistencia a la insulina o que su nivel de azúcar no está tan elevado. Voy a comer bien o hacer el ayuno de lunes a viernes, sábado y domingo no, es mi día de descanso. De martes a sábado, de miércoles a domingo, por ejemplo, la sugerencia es que sean 5 días seguidos. Pueden ser intercalados, sí, pero ya pierde efectividad. Que sean seguidos y 2 días no. Estos ayunos intercalados o el 5-2, si apenas va comenzando, se le hace difícil, adelante, está súper bien. Una vez que se adapte y si es necesario, y si es necesario, porque si usted revierte con el ayuno intercalado o el ayuno 5-2, no necesariamente tiene que incrementar el ayuno a 16-8, a 20 horas, no necesariamente. El ayuno se aumenta si no ve resultado favorable con el ayuno que usted elige y sobre todo si ese ayuno sí le está ayudando. Porque ¿qué caso tiene? Hacer ayunos de 18 horas, te sientes mal, te quema el músculo, el azúcar no lo logras bajar. ¿Por qué harías más ayuno si evidentemente no te está ayudando? Caso contrario, doctor, de 300 de azúcar, ahora tengo 180. Pesaba 120 kilos, ahora ya le bajé a 105. Mi colesterol, triglicéridos bajó un montón. Usaba 80 de insulina y ahora uso 30. Evidentemente te está ayudando. Ahí sí, puedes alargar ya sea la duración o la frecuencia del ayuno, pero si no te está ayudando, no hay necesidad de ir a más ayuno intermitente. Por otro lado, si este ayuno ya quité por completo el medicamento, ya logré mi peso ideal, mi colesterol está súper bien, estoy en remisión total, no tienes por qué alargarlo. Llegaste a tu meta, que era revertir la diabetes, quédate con ese ayuno, es el ayuno correcto de acuerdo a tu metabolismo, ¿no? Entonces, estos son los más populares, pero existen muchos más tipos, ¿no? Recuerda al menos dejar un espacio entre tu cena y desayuno de 12-14 horas, al menos, esa es como tu base de ayuno, tu base de ayuno que vamos a regresar rápidamente a la imagen anterior, te va a ayudar a equilibrar eso que comes durante el día. Recuerda que cada vez que uno come se produce insulina. Ya lo comentamos aquí, que es el trastorno hormonal que tenemos que revertir si queremos eliminar la diabetes tipo 2. ¿Cómo bajo ese nivel de insulina? Las horas que estás comiendo hay que equilibrarlo o balancearlo con un ayuno. Y el ayuno mínimo para balancear eso son 12-14 horas. Revertir la diabetes requiere dos pilares, una buena alimentación y ayunos al menos de 12-14 horas. La gran mayoría revierte con este esquema de ayuno, la gran mayoría, siempre y cuando coman bien, ¿eh? Si yo tengo un ayuno de 12-14 horas, ¿voy a bajar de peso? Por supuesto que no, si tu alimentación es buena. ¿Voy a bajar azúcar? Claro. ¿Voy a bajar el colesterol, triglicéridos? Por supuesto. ¿Resistencia a la insulina? Claro que sí, si tu alimentación es buena. La mayoría revierte con esos ayunos. Como usted puede ver, usualmente no se requieren ayunos largos. Pocas personas llegan a requerir ayunos más de 14 horas para revertir por completo. Estamos hablando de resistencias a la insulina más altas, el hígado graso que tarda más en corregirse, o bien yo comencé con el azúcar en 500, obviamente pues voy a requerir un tratamiento un poco más intensivo en comparación de otra persona que va iniciando con el azúcar en 160, 150. Pocos en realidad requieren ayunos de más de 14 horas y es raro que una persona con diabetes tipo 2 requiera ayunos más de 20 horas para revertir por completo. Es raro. Aquí, de hecho, lo que hemos observado es que sobre todo sucede en personas que batallan con el sobrepeso. Si hay sobrepeso y batallo, ahí sí, el ayuno largo te va a ayudar bastante. Y recuerda que hay que monitorear tu nivel de azúcar, cómo te sientes, la cantidad de medicamento. Juzga el ayuno que estás llevando de acuerdo a tus resultados. Inicia con los esquemas de ayuno más fáciles o nobles, que es el ayuno 5-2, el ayuno intercalado o bien
Procura nada más una cena en un espacio entre cena y desayuno de 12 a 14 horas y después ve alargando el ayuno. Solamente recuerda si es necesario. Si el ayuno que tienes es de 12 horas, pero eso te da salud metabólica, colesterol bien, azúcar bien, sin resistencia, has bajado mucho medicamento, peso saludable, no hay razón para alargarlo, a menos de que ese ayuno cortito, entre comillas, no sea suficiente para lograr tu meta, entonces sí, considere aumentar la frecuencia o duración del ayuno. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te dé una mejor comprensión acerca de esta herramienta que es súper buena para la salud en general, pero que es extremadamente útil para revertir la diabetes tipo 2.